Padre amado, tú estás aquí con nosotros y queremos que nos hables tú. Señor, nada ni nadie es más importante que tú. Tú eres la razón de que estamos aquí. Tú eres la razón, Señor, de que nosotros como iglesia seamos tu pueblo, Señor. Por eso queremos oírte, y toda distracción, también toda preocupación, queremos poner delante de ti, porque tú eres el buen pastor que nos cuida. Y pedimos que tú nos hables, Señor, en esta mañana, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos hablando en este último tiempo sobre la iglesia, ¿verdad? Estamos hablando de la iglesia y sus facetas. ¿Qué significa ser iglesia? ¿Qué significa que seamos parte de la iglesia, o que yo me considere integrado en la iglesia? Y hoy puse un título, aunque vamos a estar hablando sobre algunas características importantes de la iglesia, y es que la iglesia es la extensión de la misión de Cristo en la tierra. La iglesia existe porque Dios continúa obrando todavía, porque todavía es tiempo de salvación y es tiempo de llevar el evangelio. Y por eso tenemos esta razón de ser. La iglesia no está aquí para decir lo bien religiosa que pueda ser, o lo muy rica y poderosa que pueda ser, sino que la iglesia es la misma extensión del cuerpo de Cristo. Y quisiera que viéramos algunas características, sin antes recordar algunas que ya hemos visto. Son muchas las características de la iglesia, no las vamos a agotar todas, pero sí vamos a decir aquellas que nos parecen más importantes. Y recordando solamente, como recuerdo, la iglesia la iglesia de Dios es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La razón de ser de la iglesia es Cristo. Segunda característica que ya hemos visto es que la iglesia de Cristo es victoriosa. No quiere decir que no haya batallas, no quiere decir que a veces no nos tarde, pero aquel que tiene al Señor es más que... Amén, así es. La iglesia de Cristo es victoriosa. Tercero, Cristo es el fundamento, la base, la piedra angular de la iglesia. Cuarto, la iglesia ama, enseña, perdona y disciplina, porque aquel que ama, cuida y exhorta. Quinto, la iglesia no menosprecia a nadie. Delante de Dios, nadie es más importante que nadie. Todos, mujeres y hombres, somos sujetos del amor de Dios, y aquellos que vienen a Él encuentran gratuitamente para nosotros la salvación que le ha costado muchísimo a nuestro Dios. Algo importante es esto: la iglesia busca a aquel que está perdido, o al que está perdido. La iglesia está aquí como luz en un mundo lleno de tinieblas. Por eso, esto séptimo, la iglesia persevera en la palabra de Dios. Lo importante realmente para nosotros es este pan, se pudiera decir de forma figurativa, que nos da vida espiritual, que es la palabra. Por eso la iglesia necesita ser fiel a la palabra. 8. La iglesia de Cristo es la iglesia que practica la verdadera comunión. Somos familia, no estamos unidos solamente por la fe, pero en Cristo y en la fe nosotros somos familia de Dios. 9. La iglesia ama con hechos. Eso del amor del mundo, yo te amo, pero después te destruyo, no es amor, ¿verdad? La iglesia verdadera de Dios ama, y la demostración está en la vida y en sus hechos. Y hoy vamos a hablar de 3 nuevas características. La iglesia está comprometida con Dios,
La iglesia tiene un testimonio verdadero y la iglesia es templo del Espíritu Santo. El texto que vamos a leer se encuentra en Hechos y vamos a saltar entre el capítulo 8, 11 y 12. Dice así, primeramente, Hechos 8, 1 a 3. Saulo aprobaba su muerte. Aquel día se desató gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, a excepción de los apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba por las casas, se llevaba por la fuerza hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Interesante ese texto. Y quisiera comentar algunas cosas que me parecen interesantes como introducción. Y es que como iglesia, la iglesia no siempre es bien recibida o fue bien recibida en medio de la gente, de la sociedad. La iglesia del Señor no siempre fue bien recibida en medio de las gentes. Los líderes del pueblo de Israel, incluyendo a uno llamado Saulo de Tarso, persiguieron a la primera iglesia, la iglesia que llamamos primitiva. Pero tantos los hombres como las mujeres que abrazaron la fe cristiana permanecieron fieles delante del rechazo, del desprecio, de la dificultad, de la persecución y de la misma muerte. La persecución ahí no fue fácil. Así que en Hechos capítulo 11, versículos 19 a 26 nos cuenta así. Así pues, los que se habían dispersado por la persecución originada a la muerte de Esteban, llegaron en su recorrido hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos. Pero había entre ellos algunos chipriotas y sirenenses que al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos y les anunciaba la buena nueva del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio el don de Dios, se alegró y exhortaba a todos a permanecer unidos en el Señor con firme propósito, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una considerable multitud se agregó al Señor. Partió para Tarso en busca de Saulo, y en cuanto le encontró, le llevó a Antioquía, y estuvieron juntos durante un año entero en aquella iglesia e instruyeron a una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Hermanos, los caminos de Dios no siempre se encuadran en nuestro esquema. Sin embargo, la preciosa misión que Dios ha confiado a la iglesia, aquí en el momento del que estamos leyendo, seguía su trayectoria con victoria. Antioquía fue escenario una vez más del mover de Dios. Un gran número creyeron en aquel lugar. Bernabé fue enviado desde Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, a Antioquía. Y él mismo constató el mover de Dios y el don de Dios entre aquel pueblo. Bernabé, dice el texto, hombre lleno del Espíritu Santo y de fe, salió al encuentro de un tal o un llamado Saulo, ¿cierto? Saulo, sí, aquel que había sido el perseguidor causante de la persecución en la iglesia de Jerusalén, ahora transformado,
cambiado, nueva criatura. Era solicitado para servir y comenzar el ministerio que le había sido confiado. Aquí, en Antioquía de Siria, conforme a la palabra, los convertidos a Cristo fueron llamados por primera vez o apodados de cristiano. Se cuenta aquí el nacimiento de una comunidad cristiana en que se mezclaban indistintamente judíos y gentiles, ¿cierto? Eso es muy interesante, todos bautizados. Mira lo que dice Hechos 13, 1 a 3. Había en Antioquía, en la iglesia, allí establecida, profetas y maestros. Bernabé, Simeón apodado Negro, Lucio de Cirene, Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los tengo llamados. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Cuando leo estos textos de la historia de la iglesia en Antioquía, la primera pensamiento que viene a mi corazón y quisiera destacar en esta mañana es que la iglesia es el lugar de siervos y siervas dispuestos y comprometidos con Dios. ¿Qué significa compromiso? En su etimología viene del latín compromisos, obligados juntos, literalmente significa obligados juntos, compuesto por cum, que quiere decir juntos, y promisos, que quiere decir promesa. Compromiso significa que yo estoy obligado porque he prometido voluntariamente a estar junto con Dios y caminar junto con Él en todos los momentos de mi vida. Así que compromiso no es cosa de nuestro tiempo, ¿no? Que tú das la palabra y no vale nada, o que tú dices voy mañana y no vienes, ¿no? O que prometes y no cumples, porque Dios no es engañador y no juega con nadie. Así que algo serio. Y aquella iglesia nosotros vamos a ver esa característica. En la iglesia de Antioquía de Siria había siervos dispuestos y que fomentaban el sano crecimiento de la iglesia. Hermanos, la fidelidad del siervo no está en hacer lo que él cree que es cierto. Y eso me parece muy importante considerar. Sino está en servir bajo las directas indicaciones de Dios. Es por su palabra. Es lo que Él dice. Ni siquiera es lo que yo pienso. De hecho, hay muchos idólatras hoy que idolatran su propio pensamiento sin ponerlo y someterlo a Dios. Estos 5 hombres, sin dudas, todos helenistas, de procedencia del mundo griego, o mestizos, ¿no? Son llamados profetas y maestros. Hombres que al igual que los 12 discípulos estaban sirviendo al Señor. Que al igual que aquellos 12 primeros discípulos del pueblo judío estaban allí, estos también, y tenían ahora las mismas referencias como profetas y maestros. El más eminente y tal vez también el más anciano o de más edad entre ellos se llamaba Bernabé. A Bernabé lo conocemos más. Saulo quizá es el más joven de todos ellos. Los otros 3 no son bien conocidos. No obstante, cabe destacar a siervos llenos del Espíritu Santo y de fe, tal como lo era Bernabé. Y esto es algo muy clave en la vida del compromiso, porque como siervos de la iglesia del Señor,
Necesitamos primeramente estar llenos del Espíritu Santo. Es solo a través del Espíritu Santo que podemos ser realmente instrumentos vivos y glorificar a Dios. No es mi fuerza, no es mi bolsillo, no es mi intelectualidad lo que puede transformar la iglesia. Es la obra del Espíritu Santo en mí y a través de mí en el seno de este mundo. Es necesario y no es en vano recordar lo que el apóstol Pablo dice: dejaos de historia y llenaos del Espíritu Santo. Amén. Pero también de fe. Hermanos, de creer a Dios, a la misión que Él preparó a fin de rescatar al ser humano de nuestra triste condición. No se puede hacer la obra del Señor si no crees que Dios es capaz de. No se puede verdaderamente agradar a Dios si no hay fe verdadera en nuestra vida. Y la fe no es simplemente creer que Dios existe, porque la verdad es que hace falta más fe para decir que no exista, que existe, porque hay muchísimas evidencias de su intervención, presencia en la vida. Pero la fe nos lleva a ser uno comprometido con la verdad, la única forma de salvación. Si al menos tuviéramos bien claro cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene. ¿O creéis eso o no creéis? Porque no hay otro camino. No hay otro camino. Entonces, en esta breve lista aparece la influencia unificadora del Evangelio. Hombres de muchas tierras y culturas habían descubierto el secreto de la unidad porque habían descubierto el secreto de Cristo. La iglesia es el pueblo de Dios unido en esta tierra, en todo lugar, para glorificar el nombre de Dios. Por eso me acuerdo unas palabras de Jesús que parecen duras, pero tan importantes. Les dijo Jesús: nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Que ninguno de nosotros seamos como estos, que ponen la mano en el arado y miran hacia atrás. Que ninguno de nosotros seamos como la mujer de Lot, ¿no? Que al mirar atrás se quedó en una estatua de sal. Porque los que son comprometidos con Dios miran hacia la meta, que es Cristo. Miran realmente hacia la voluntad y el propósito por el cual Dios nos ha creado y para el que existimos. Segundo, la iglesia es el lugar primero de la evidencia del nuevo nacimiento. Es interesante, no sé si puedo compartir todo lo que así está en mi corazón, pero la verdad, hermanos, que los creyentes se conocen en el seno de la iglesia. Los que son y los que no son. Los que fructifican y los que no. Los que están luchando y van hacia adelante y los que simplemente viven de la fe de los demás. La iglesia es donde realmente se ve quién es quién. Tengo un amigo chileno que tuvo una experiencia, eso fue verídico, aunque parece una broma esto, pero él, sabéis que Chile es uno de los países con muchos movimientos sísmicos, y un día él era seminarista en el culto de oración, con la iglesia, y todos orando, y de repente dio un movimiento, y todo el mundo desapareció, y él quedó solo, sin luz, sin nada, y él decía: ¿dónde están los del Señor aquí? Y eso le tocó mucho en su vida, porque muchas veces en la hora del verdadero enfrentamiento, como la persecución, es que tú sabes quién es quién, y quién es religioso y solo quiere los beneficios de Dios, y quién está comprometido con Él. Es en la iglesia donde mostramos realmente el fruto de ser nacido de nuevo. Y sabes, me admira ver aquí que el causante de toda persecución ahora está aquí. Porque si tú quieres poner a alguien para culpable y apuntar el dedo, no para acusar, que no debemos hacerlo, pero si quisiéramos hacer, Saulo de Tarso fue él
que abrió realmente la persecución en Jerusalén. Allí estaba viendo Esteban, el primer mártir, siendo apedreado y consintió. Y no solamente eso, sino que escribió cartas al Sinedrín pidiendo licencia para ir a perseguir, y perseguía y entraba en nuestras casas y quitaban las mujeres y los hombres y los llevaban a la prisión solamente porque creían en Cristo. A este hombre hay que quemarlo en la hoguera. Pero aquí habla del mismo Saulo de Tarso. Y no es ninguna coincidencia mera, sino que es la misma persona. Saulo tuvo una vida transformada. Saulo, este fariseo, profundo conocedor, que estudió a los pies de Gamaliel, este hombre que no era cualquier hombre, tenía su vida totalmente transformada. No se sabía nada de Saulo, como más o menos 9 años se había pasado. 9 años que nadie sabía dónde estaba el dichoso Saulo. La última vez que supimos de él en la Biblia, él había sido, o fue mencionado, escapando a Tarso vía Cesarea. Su vida corría riesgo. El perseguidor pasó a ser, eso es, sin duda. En esos 9 años, Dios estuvo preparando y forjando a Saulo para aquel ministerio que ya había dicho a Ananías: este me será profeta en medio de los gentiles, del pueblo fuera de Israel. 9 años es una gran universidad, porque los hombres y mujeres de Dios son forjados por Él. Y porque Él no quiere cuentos, y Dios no cuenta ni juega con el ser humano, sino que Él quiere que todo el mundo llegue al encuentro y pueda tener su salvación. Pero ahora llegó su tiempo de ejercer la tarea por la cual fue escogido por Dios. Ya estaba el tiempo llegado, y Bernabé con profunda sabiduría fue a su búsqueda y le puso al frente. Por tanto, dice el texto de 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo pasó lo viejo y todo es interesante. Los que tienen al Señor tienen vida nueva. Y es importante pensar en esta realidad, porque la iglesia debe ser el lugar de vidas transformadas, que reflejan a Dios y que crecen continuamente, teniendo como meta la estatura de Cristo. No vale decir yo soy creyente, hay que demostrarlo. Hay que hacer la prueba de Lucille, que lava mejor que cualquier otro, ¿no? No. Dios no quiere propagandas. Dios no quiere falsedades. Dios no quiere verdades a medias. O somos del Señor o no lo somos. Y si somos del Señor, aun cuando no somos perfectos, como no lo era Saulo, los frutos de la acción de Dios en nuestra vida tienen que verse. Tiene que verse. No se llama o no se coge una luz para meterla bajo el almud, bajo la cama o esconderla. La luz tiene una finalidad. Así que en Efesios 4, 11 y 16 podemos ver muy claro la finalidad. Dice, Él mismo dispuso que unos fueron apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para la adecuada organización de los santos en las funciones del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo, para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error. Antes bien, con la sinceridad en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo cuerpo recibe trabazón
cohesión, esto por la colaboración de los ligamentos según la actividad propia de cada miembro para el crecimiento y edificación en el amor. Cuando leí ese texto me venían unas preguntas que quisiera traspasar para vosotros a modo de meditación. ¿En qué has cambiado desde el momento que creíste en Cristo? ¿Ya paraste para pensar en eso? ¿Qué me ha cambiado el Señor desde el momento que estoy caminando con Él? Segundo, ¿cuál es tu transformación como hijo o hija de Dios? Tercero, ¿cuál es tu misión en la iglesia de Cristo? Porque todos tenemos dones, todos tenemos misiones y necesitas encontrar tu lugar en la iglesia del Señor. No hay vacaciones en la iglesia del Señor, ¿vale? Las vacaciones serán eternas, pero cuando lleguemos al cielo. Tercero, la iglesia es el lugar de la manifestación del Espíritu Santo. Dice en el texto Efesios 4:17, solo quiero recordar algunos textos para los hermanos sobre el Espíritu Santo. Dice, por tanto os digo y os aseguro esto en el Señor, que no viváis ya como viven los gentiles, según la vaciedad de su muerte, o de su mente, obcecada, su mente en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. La iglesia no puede vivir ignorante. La iglesia no puede vivir con la mente mundana. La iglesia no puede dar valor a lo que el mundo da, porque lo que el mundo da valor no es eterno, no es ni siquiera muchas veces verdadero y no lleva a la salvación. Por el contrario, muchas veces a la destrucción. Basta ver cómo está hoy la situación familiar en el mundo y el combate tan terrible que las naciones, las sociedades y las filosofías humanas están haciendo con respecto a la familia. ¿Sabes qué? El Señor nos dice, no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hay misión para la iglesia. Hay realmente lugar para la iglesia. Y nosotros podemos también, en nuestra cabezonería, entristecer al Espíritu Santo de Dios. Quiera Dios que no sea así. El apóstol Pablo, recordando en Corintios a la iglesia, dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios? Y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios es sagrado. Y vosotros sois este templo. Nadie se engañe. Si alguno entre vosotros se cree sabio según este mundo, vuélvase loco para llegar a ser sabio. Pues la sabiduría de este mundo es locura a los ojos de Dios. En efecto, dice la Escritura, el que enreda a los sabios en su propia astucia. Es necesario conocer a Dios. Es necesario llenarnos del Espíritu Santo y conocerle. Es el Espíritu Santo quien llama. Es el Espíritu Santo quien separa. Es el Espíritu Santo quien nos usa. Es Él quien nos guía a la voluntad perfecta de Dios. Mirad, nadie hubiera elegido a Saulo de Tarso en aquel momento. Ninguno de los líderes de la iglesia, ni Pedro, ni Juan, ni ningún otro había elegido a Saulo. Saulo era, por el contrario, era un monstruo para la iglesia del Señor. Pero Dios, a través de su Espíritu Santo, sí. ¿Qué vio Dios, me pregunto, en este hombre? ¿Qué ve Dios cuando nos ve? Interesante, Samuel recuerda que Dios le dijo, hoy no mira al externo, ¿vale? No mira si es alto, si es fuerte, si es guapo, si es rubio, si tiene ojos azules o verdes o lo que sea. Mira, yo miro dentro. No es así. Y Samuel pasó para elegir al rey de Israel, ¿verdad? Por toda la familia. Ni siquiera el padre pensó así. Tengo un hijo que puede ser rey, que es el Benjamín, no David, en ese caso. Pero Dios había mirado a David.
un tierno adolescente que nadie había percibido, ni siquiera su padre. ¿Qué vio Dios en Pablo? En Saulo de Tarso. De verdad, entre todo lo que vio, creo que vio en Saulo algo que yo creo que Dios ama y admira en el ser humano que es fiel, un corazón sincero. Por supuesto, estaba equivocado cuando iba persiguiendo la iglesia. Con todo su corazón estaba haciendo algo equivocado, ¿verdad? Tú también, yo también nos podemos equivocar, aún creyendo que estamos haciendo el mejor bien de la historia. Él quería defender la palabra de Dios y en defensa de la palabra de Dios estaba matando la misma acción de Dios. El verbo se había hecho carne. Pero Dios vio en él algo precioso, porque cuando uno es sincero, es capaz de reconocer sus errores y de permitir que el Espíritu de Dios lo cambie. La vida y la misión de que este hombre enfrentó, Saulo de Tarso, no fue tontería, no fue cosa simple. Saulo, si ves su historia, es realmente desafiante para la vida de un siervo o una sierva de Dios. Medio muerto, medio como fuera, estaba allí firme, predicando la palabra de Dios, en prisiones, encadenado. La gente lo dejó como muerto, huyendo a veces, yendo en contra de su voluntad, lo que él pensaba, a lo que Dios le indicaba. No era fácil, no fue fácil. Me acuerdo, tuve ese privilegio, ¿no? De pisar allí en Filipos. El único lugar de la tierra sagrada o de las historias de la tierra sagrada que Dios me dio este privilegio, porque fue un regalo de Dios. Y estar en la prisión donde estaba él, o donde estuvo él, después de ser flagelado como fue, metido en el cepo como estaba, en lo más último de la prisión, a ese loco, solo se le ocurrió alabar a Dios. Y cantaban cuando ocurrió el terremoto. El cambio de una vida nueva no es simplemente poner una ropa nueva, es un interior renovado. ¿Sabes lo que dice Pablo en Gálatas 6:17? De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Tienes marcas del Señor Jesús? El sello del Espíritu Santo es el sello que te sella. Son los no religiosos, los comprometidos, los sumisos, obedientes, que llevan a serio a Dios y su palabra, que no buscan satisfacer sus propias expectativas, sino que abrazan con amor la misión de Dios, que marcan la historia, que contribuyen y construyen y edifican el pueblo de Dios. Estos son hombres y mujeres que a veces están pasando los horrores, como una hermana que no me acuerdo ahora su nombre, en Corea del Norte, presa por amor a Cristo, pero que allá en la prisión, sufriendo horrores, está teniendo una iglesia de mujeres prisioneras que aman a Dios. Hermanos, tenemos que despertar nuestra vida y dejar de jugar de ser creyentes. Aquí en la historia comenzaba una nueva etapa de la historia en el cristianismo, en el movimiento cristiano, con la extensión de la predicación del evangelio al mundo gentil, al mundo extranjero, fuera de los judíos. El Espíritu Santo, lo mismo que en otras ocasiones de importancia, también fue quien tomó la decisión aquí. En efecto, mientras estaban ellos ministrando, dice el versículo 2, esto al Señor el Espíritu Santo habla, porque el Espíritu de Dios habla a través de alguno de los profetas allí presentes. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Concluyendo, hermanos, la iglesia de Antioquía era sensible a la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la última vez que recibiste una instrucción del Espíritu Santo de Dios? No se dice exactamente cuál era esta obra,
Pero en la continuación de la historia se ve explícitamente que se trataba del apostolado entre los gentiles. Los discípulos fueron convencidos, junto con Bernabé y Saulo, que el plan de Dios para la iglesia era liberar a estos de sus responsabilidades y enviarlos a hacer la obra misionera. Obviamente, así lo entendieron los otros allí reunidos. En el llamado al servicio misionero, no solo el individuo, sino toda la iglesia debe sentir la convicción y la dirección de Dios. En Antioquía, la iglesia participó en la decisión del llamado de Dios a sus miembros para un servicio especial. La iglesia continuó participando en el ministerio de Bernabé y Saulo, apartándolos, enviándolos a su nuevo trabajo. La iglesia de Antioquía nos presenta las características de una iglesia triunfante en su ministerio. Primero, osadía para el testimonio, de testificar, de evangelizar. Segundo, estaba fundamentada en la palabra. Tercero, tenía generosidad y fue dispuesta a soportar y a ayudar el ministerio misionero. Y cuarto, tenía una visión misionera más amplia, mundial, hasta los confines de la tierra. Creo, hermanos, sinceramente, que todo principio debe ser practicado para que produzca resultados. Nada viene de la nada. Dios es el fundador y hacedor de todas las cosas, pero a nosotros nos dio el privilegio de ser participantes, coparticipantes en su obra. Y ese es para mí el mayor privilegio que alguien puede tener. Porque en verdad, frente a un patrón como es mi Dios, o a un padre como es nuestro Dios, perfecto, ¿quién soy yo para decirle nada? Pero Él nos llamó y nos comisionó para que seamos fieles en donde quiera que estemos y prediquemos y hablemos y vivamos y demostremos que el Evangelio no es un cuento de hadas. También debemos aplicar a estas características en nuestras vidas de la iglesia y en nuestra propia iglesia aquí, para que seamos, para que Buen Pastor de Tres Cantos sea una iglesia triunfante, no llena de personas con medallas, ni que nadie tenga que ponga las medallas, pero que Dios se glorifique. Amén. Por eso tenemos que comprometernos. Y yo creo que debemos que comprometer y estar verdaderamente comprometidos para que podamos cambiar y crecer a la imagen de Cristo